Génesis capítulo 37, verso 1 al 3. Dice la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Amén. Padre, gracias te damos por tu palabra. Edifícanos a través de ella, en el nombre de Jesús. Amén. Dile un aplauso al Señor. Aleluya. Quiero hablarles bajo un tema que he titulado Escogido por Dios. Escogido por Dios. Una de las historias más atrayentes de la Biblia es la historia de José. José es un joven que su historia nos ha marcado y que su historia ha dejado una huella en la juventud y en nuestra generación. José es uno de los hombres que la Biblia le dedica bastante espacio, hablando de su historia, hablando de su vida. Dios usó a José como un instrumento para llevar a cabo el plan que Dios tenía con su pueblo en Egipto. José fue uno de los hijos de Jacob que él más amaba. Era el hijo amado por Jacob, y también porque Jacob tuvo a José con la mujer que amaba, con Raquel. Entonces José era muy especial para Jacob. Tal vez Jacob cometió el error de tener algún favoritismo con José, pero bueno, eso lo hablamos después. Lo cierto es que José tuvo un lugar muy especial en el corazón de Jacob por haberlo concebido con la mujer que amaba, Raquel. Y Dios utiliza a José, y Dios comienza dándole un sueño. Dios coloca un sueño en el corazón de José, y a la edad de 17 años Dios le comienza a mostrar el propósito, el destino profético que él tenía con José y con el pueblo, lo que él quería que José hiciera en años venideros. Y Dios comienza a darle un sueño. Cuando Dios nos llama a servirle, cuando Dios nos llama al ministerio, cuando Dios nos llama con un propósito, Dios nos va a mostrar el sueño. Yo no sé si hay gente en esta mañana con un sueño de Dios en su corazón. Yo no sé si aquí hay gente que tiene un sueño que cumplir, que ya tiene marcado el camino, que ya tiene marcado el propósito que Dios le ha mostrado a su corazón. ¿Hay alguien aquí con sueño? Aleluya, no sueño de dormir, con sueño de visión, de proyecto, de futuro. Ese es el sueño que tenía José. Y Dios le revela a José el sueño que él quería que José hiciera. Y era que José iba a ser gobernador, que José iba a ejercer un liderazgo entre sus hermanos, se iba a levantar con un liderazgo aún en su familia. Porque es que hay gente que Dios la escoge aún en la familia, para que sean ejemplo en la casa, para que sean ejemplo en la universidad, para que sean ejemplo en el colegio, para que sean ejemplo en la iglesia. Pues Dios escogió a José de su casa. Y Jacob le hizo una túnica de colores. Esa túnica de colores simbolizaba, en el original hebreo, era una túnica mangas largas. No era como nosotros nos las imaginamos, que tiene varios colores. No, esa túnica era mangas largas. Y esa túnica simbolizaba realeza. Esa túnica de colores que tenía José hacía la distinción entre otra gente. Es decir, cuando veían que José tenía esa túnica de colores, estaban diciendo: ahí viene alguien de realeza, ahí viene alguien sacerdotal, ahí viene alguien que fue seleccionado para algo grande. Ahora, ¿qué representaba la túnica?
La túnica representaba el propósito de Dios en José. Y por esa túnica José tuvo muchos problemas, porque cada vez que Dios te escoge para una misión, cada vez que Dios te escoge para un propósito, cada vez que Dios te escoge para un proyecto grande, eso va a traer problemas. Pero no importa los problemas que se puedan levantar, si tú estás aquí es porque eres escogido, eres escogida. Dios te llamó con propósito. Dios te señaló desde el vientre de tu madre para cumplir una asignación contigo. Alguien diga amén a esto. Y esto incomodó a sus hermanos, porque el mayor de esa familia era Rubén, no era José. Y tal vez ellos en su lógica humana dijeron: pero bueno, la túnica debería ser para el mayor, para el primogénito, para Rubén. Pero Dios no trabaja con lógica humana. Lo que para ti es lógico, para Dios es otra cosa. Y Dios escogió a José. Dios no escogió a Rubén. Ahora, ¿por qué Dios escoge a José? Porque Dios marcó a José con un propósito, y porque Dios sabía lo que había en el corazón de José. Dios no escogió a Rubén porque Rubén fue uno de los que se levantó en contra de José, con envidia, con intenciones incorrectas, con pensamientos malos, para apartarlo del propósito de Dios. Y Dios escoge al más pequeño. ¿Sabe que en el reino de Dios no hay grandes ni pequeños? Dios trabaja con corazones. Dios trabaja con el corazón de la gente. Por eso fue que cuando Samuel fue a escoger el nuevo rey de Israel, Dios le dijo: Samuel, no te dejes llevar por la apariencia, porque el hombre ve lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira es el corazón. Y Samuel era profeta y casi se equivoca. Iba a escoger la persona inadecuada, porque Samuel vio al hermano de David guapo, alto, tal vez se parecía a Saúl, porque Saúl era un hombre con características espectaculares. Pero Dios le dijo: no, Samuel, yo no escojo a la gente por la apariencia, yo escojo a la gente por el corazón. Por eso no le pusieron la túnica a Rubén, ni le pusieron la túnica a los otros hermanos. Dios permitió que esa túnica de colores fuera para José. Hay una túnica que Dios ya te colocó a ti, una túnica de colores que marca tu propósito, que marca el camino que Dios quiere para ti. Y los hermanos de José se levantaron con envidia, se levantaron con celo, porque ellos no aceptaban la visión que Dios había puesto en el corazón de José. Hay gente que se va a levantar en contra de esa visión. Hay gente que se va a levantar en contra del sueño que Dios ha puesto en tu corazón. Pero no importa quienes se levanten en contra de la visión que Dios le ha dado a Fracrimar, a esta iglesia. Lo importante es que ustedes crean y estén claros de la visión que Dios ha puesto en su corazón. Y ustedes caminen en esa visión, amen esa visión y caminen por hacer el sueño que Dios les ha entregado realidad. Dale un aplauso al Señor en esta mañana. Y la envidia que tenían los hermanos de José lo llevaron a planificar incluso la muerte de su hermano. Y se lo llevaron por allá y lo secuestraron y querían matarlo, porque querían matar el sueño de Dios, porque querían matar la visión de Dios. Pero cuando hay un sueño de Dios, cuando hay propósito de Dios, hay vida. Cuando hay propósito de Dios, hay vida. Y lo metieron en la cisterna. Y en aquel tiempo esas cisternas estaban llenas de agua. Es decir, lo metieron en la cisterna para que José se ahogara, y hasta allí duró el sueño. Pero quiero decirte algo en esta mañana, iglesia. Cuando Dios te llama, Él te respalda. Y cuando Él te da un sueño, no hay diablo que se levante en contra de ti. Si es la muerte, Dios la quita, porque cuando hay un sueño de Dios, hay vida para cumplir ese sueño. Dale un aplauso al que vive y reina por los siglos de los siglos. Y lo metieron en la cisterna. ¿Y sabe qué? La cisterna estaba vacía, porque había una promesa de Dios. Dios escogió a José y le dio una promesa. Y la promesa es el camino, es el anuncio o mensaje mediante Dios se compromete en conferir algo bueno o darte algo específico. Sobre José había una promesa.
sobre José había una palabra, y eso nadie lo iba a cambiar. Ni la cisterna, ni la envidia de los hermanos, ni la maquinación de ellos iba a cambiar la promesa que ya Dios le había dado a José. Yo vengo a decirte algo en esta mañana, iglesia. No importa cuántas persecuciones tú tengas, no importa cuánta gente se levante en contra de ti, en contra del sueño, de la promesa que Dios te ha dado, Dios te dará vida para que tus ojos cumplan, vean todas las promesas que Dios ha dicho de ti. Y usted sabe qué tremendo, cuando Dios le da una promesa a un hombre, a una mujer, eso tiene cumplimiento si usted lo cree. Y yo creo que en esta mañana hay gente que está creyendo, ¿verdad? Hay gente que está creyendo por el crecimiento. Hay gente que está creyendo por la expansión. Hay gente que está creyendo con derribar estas paredes y ensancharnos hacia toda esta cuadra. Que se sepa en Barquisimeto que Maranata tiene promesa de Dios. Que conozcan en el oeste, en el este de Barquisimeto, que hay una promesa sobre esta casa. Aleluya. Eso se va a cumplir. Dios le dio una promesa a Abraham y Dios le dijo: te voy a engrandecer y voy a hacer que tu nombre sea grande y que tu descendencia sea grande, incontable. Y Dios le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Dios le dio una promesa a Abraham y esa promesa se cumplió. De hecho, nosotros somos producto de esa promesa. Ha crecido tanto, se extendió tanto y se multiplicó tanto lo que Dios le dijo a Abraham, que nosotros somos producto, resultado de eso. Y Dios le cumplió a Abraham. Dios le cumplió la promesa que le dio. Yo vengo a decirle a alguien en esta mañana: cada promesa que Dios te ha dado se va a cumplir. ¿Sabe por qué? Porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que salió de la boca de Dios tendrá cumplimiento. Lo que Dios ha dicho de Maranata se va a cumplir. Los proyectos que Dios ya les marcó se van a cumplir en el nombre de Jesús. José tenía una promesa, pero antes del cumplimiento de la promesa comenzó el proceso para José. Lo secuestraron, le quitaron la túnica de colores, lo colocaron en la cisterna, lo vendieron a una compañía de ismaelitas y le quitaron la túnica pensando que le iban a quitar la promesa, que le iban a quitar el sueño. Pero la túnica solo era una simbología de lo que había adentro en su espíritu y de lo que Dios tenía para él. La túnica solo representaba lo que ya Dios había determinado para él. Y los hermanos de José creyeron que quitándole la túnica a José le iban a quitar el propósito, que quitándole la túnica a José le iban a quitar la promesa, que quitándole la túnica a José le iban a quitar la cobertura. Y no fue así. Le quitaron la túnica, pero no pudieron quitarle la promesa. Le quitaron la túnica, pero no pudieron quitarle el sueño. Le quitaron la túnica, pero no pudieron quitarle la cobertura. Le quitaron la túnica, pero no pudieron quitarle la palabra profética. Le quitaron la túnica, pero no pudieron detener el propósito de Dios en la vida de José. Yo no sé cuántas cosas el diablo te ha quitado. Si te ha quitado familia, si te ha quitado finanzas, si te ha quitado carros, casas, bienes, si te ha quitado lo que tú más amabas. No importa lo que tú hayas perdido, no te ha quitado la cobertura, no te ha quitado la promesa, no te ha quitado el sueño, no te ha quitado la presencia de Dios en tu vida. Alguien que diga amén a esto en esta mañana. Tú puedes estar ahora mismo pasando un desierto, pero hay una promesa sobre ti. Tú puedes estar ahora mismo llorando por algo, pero hay una promesa sobre ti. Tú puedes estar atravesando un proceso difícil, pero hay una promesa sobre ti. Créale a Dios que todo lo que Dios ha dicho, Dios lo va a cumplir en el nombre de Jesús. Una de las cosas que hizo que José se acercara a su propósito y diera cumplimiento a lo que Dios le había dado fue la fidelidad a Dios.
La fidelidad tiene que ver con lealtad. Y una de las cosas que llevó a José a su destino profético fue la fidelidad que él tenía a Dios. Y la fidelidad está también relacionado con la integridad. José era íntegro en todo lugar donde iba. Y José se mantuvo fiel a Dios en todo lugar. ¿Sabe cuál es el problema de hoy en día? Que somos muy fieles en lo público, pero muy infieles en lo secreto. Y Dios no trabaja con gente así. Dios trabaja con gente que sea íntegra y fiel en el público, pero que sea íntegra y fiel en lo secreto. Porque lo que Él ve en el secreto, Él lo va a recompensar en público. Todo lo que usted ve de ministerios, de hombres y mujeres de Dios públicamente, que Dios los ha bendecido, es porque en su privacidad han sido fieles a Dios. Donde el pastor no te ve, donde el líder no te ve, donde el mentor no te ve, allí tienes que serle fiel a Dios, porque Dios siempre te está observando. Y José fue tan fiel a Dios que en todas esas etapas que él vivió, él se mantuvo. Lo llevaron a la casa de Potifar. Yo le puse la Poti porque la Biblia no dice cómo se llamaba, pero yo le puse la Poti a la esposa de Potifar. Ella se enamoró de José porque José estaba de 17 años, un muchacho joven con tantos sueños. Y ella lo buscó y trató de hacerlo caer. En los momentos cuando José estaba solo, ella se levantó para hacerlo caer y para que él perdiera el propósito de Dios. Porque cada vez que el enemigo viene con tentaciones a hacerte caer, es porque te quiere apartar del propósito de Dios y para que tú no logres lo que Dios tiene reservado para ti. Pero ¿qué hizo José? Corrió. Porque ante la tentación hay que correr. Hay que correr, hay que marcar la milla en el nombre de Jesús. Cada vez que venga la tentación a rondar tu casa, tu familia, tu hogar, tu ministerio, las finanzas, tienes que pensar en la palabra que Dios te ha dado. Y esa palabra es la que te va a hacer correr y huir de toda tentación que pueda arruinar lo que Dios tiene preparado para ti. Y después de allí José lo metieron preso, le abrieron un procedimiento penal allí y duró 2 años preso. Y no vamos a ahondar mucho sobre este tema porque no sé qué pasó con el sistema de justicia en esa época, porque no pudieron demostrar la inocencia de José. No habían elementos de convicción para condenar a ese pobre muchacho, pero es que había un propósito de Dios para José. Y ¿saben lo que me encanta de José? Que aún en la cárcel José no estaba atribulado, ni estaba por allí triste, ni estaba por allí quejándose, cónchale, ahora estoy preso. No, él estaba allí atento a la voz del Señor y los dones de José estaban activados. Y José, Dios lo usó para revelarle el sueño de aquel hombre que estaba en la cárcel, y él estaba activo allí. Porque en medio del proceso tú no te puedes desconectar de la fuente. En medio del proceso tú no te puedes desconectar de lo espiritual. No importa dónde estemos, tenemos que fluir en los dones que Dios nos ha dado para estar atentos a la voz de Dios. Aunque él estaba preso, él tenía comunión con el Señor. Él no estaba viendo a los presos, no estaba viendo cuánto me irán a condenar, cuándo iré a salir de aquí, me pondrán un defensor público, me pondrán un defensor, ¿quién me irá a ayudar? No, él estaba enfocado en la promesa que Dios le había dado. En medio del proceso usted tiene que enfocarse en la promesa que Dios le ha dado. ¿Y qué llevó a José de la cárcel al trono? Que se mantuvo allí firme, que se mantuvo atento a la voz de Dios. Cuando uno se mantiene firme y atento a la voz de Dios, y es que es escogido por el Señor siempre va a usar a alguien, siempre va a usar a alguien para ayudarnos. ¿Y qué hizo José? Interpretó el sueño del otro compañero que estaba allí. En los procesos es donde Dios más nos usa. En los procesos donde Dios quiere más usarte para bendecir a otro.
No, que no quiero predicar, que no quiero orar porque estoy pasando un proceso. No, es allí donde Dios más quiere que tú le sirvas, que tú le adores, que tú prediques, que tú te dejes usar por el Señor con todos los dones que tú tienes. Y el mantenerse en esa comunión con Dios fue lo que le hizo el plus, la puerta para cuando aquel hombre llamado Faraón tuvo un sueño que nadie lo podía revelar. ¿Llamaron a quién? A José. Porque José se mantuvo fiel, leal y no perdió el enfoque. Los procesos y las pruebas no pueden hacernos perder el enfoque que Dios ha trazado para nosotros. Y el amigo que le dijo que lo iba a ayudar después se olvidó. Y no lo ayudó y se olvidó que José estaba allí preso. Pero cuando alguien es escogido por Dios para cumplir una misión, no importa quién se olvide de ti, tu familia, tus amigos, tus compañeros, Jehová nunca se va a olvidar de la promesa que te dio. Jehová nunca se va a olvidar de lo que Él dijo que haría contigo. Jehová nunca se va a olvidar de las promesas que ha depositado en esta casa. Aunque el hombre se olvidara, Jehová nunca se va a olvidar de ti, ni de tu casa, ni de tu familia. Y cuando llegó el tiempo perfecto de Dios, mandaron a buscar a José y le dijeron: hay un hombre que tiene un sueño que nadie se lo puede interpretar. Y allí el otro se acordó de José, que en la cárcel le había interpretado un sueño. Tal vez Dios te ha dado una promesa y la has compartido con otras personas que tal vez te han dicho: te voy a ayudar, cuenta conmigo, cuenta con mi apoyo. Y tú te quedas con la esperanza de que es verdad, que te van a ayudar. Y después se van, y si te ven, no me acuerdo. Si te veo, no te conozco. Y eso le pasó a José. El hombre le prometió tantas cosas y no las cumplió. Porque el hombre falla, el hombre se equivoca, pero Jehová lo que dice lo cumple. Y también porque cuando eres escogido por Dios, hay unos tiempos que cumplir. Somos escogidos por Dios para cumplir el sueño de Dios. ¿Y cuál es el sueño de Dios cuando envió a Jesús? Ir y hacer discípulos, ir a las naciones, ir a predicar el evangelio. Pero necesitamos, para cumplir esa palabra, necesitamos el esfuerzo de todos. Si todos nos unimos, si todos nos sumamos a esa visión, dentro de poco tiempo aquí no va a caber la gente. Porque si buscamos aunque sea uno, yo le hago una pregunta, no me la responda. ¿A cuántos usted está discipulando? ¿A cuántos usted le está enseñando el evangelio de Cristo? No me lo diga a mí, reflexione. Y si usted todavía no tiene a alguien, usted tiene que buscar a alguien, porque vamos a romper estas paredes. Nos está esperando un edificio allá atrás y eso no se va a llenar con nosotros. Hay que traer gente, hay que buscar muchos discípulos para que esta visión se cumpla, porque nosotros fuimos escogidos por el Señor. Y termino con esto. José, después de todo su proceso, fue a Egipto y allí vio el cumplimiento de la promesa. Pasaron 13 años y José, Dios lo llevó a ser gobernador de Egipto, bendijo a su familia, ayudó a sus hermanos en tiempos de crisis. El hombre se convirtió en un empresario, ahorró, supo administrar la finanza, ayudó a su familia y ayudó a todo el pueblo. Porque cuando tú eres un escogido por Dios, Dios te va a dar las estrategias, pero también te va a dar recursos financieros para que administres la visión de Dios y para que cumplas el sueño de Dios. Así que no te preocupes, Agumar, los recursos van a venir del norte, del sur, del este, del oeste, porque hay una visión, hay un respaldo de Dios y el recurso económico viene en el nombre de Jesús de Nazaret.